Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Como todos los años, en torno a la fecha del 25 de abril, en el que se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia niñas, niños y adolescentes, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, rinde cuentas a la ciudadanía de lo actuado durante el año. Dada la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando por motivo del COVID-19, en esta oportunidad se definió la realización de la presente conferencia de prensa en lugar del tradicional acto. En este sentido, pedimos disculpas a las autoridades que no pudimos ubicar en la mesa con motivo de respetar el distanciamiento social aconsejado. El maltrato y abuso sexual hacia la infancia y adolescencia es una violación de los derechos humanos, problema mundial que también se manifiesta en nuestro país, generando importantes daños en la vida de niñas, niños y adolescentes y afectando la convivencia democrática en general. Tal como lo establece la recientemente aprobada Ley 19.747 sobre la modificación del capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el SIPIAV está conformado por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, quien lo preside, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública y la Fiscalía General de la Nación, contando con el apoyo de UNICEF. Este sistema interinstitucional viene abordando la problemática de la violencia hacia la infancia del Uruguay desde el año 2007. Agradecemos y saludamos la presencia de las autoridades que nos acompañan hoy y a todas aquellas personas que nos están siguiendo mediante la transmisión, especialmente a los integrantes del Comité Nacional de Gestión de SIPIAV, así como también a todas aquellas operadores y operadores e integrantes de los comités de recepción local de todo el país que trabajan diariamente estas situaciones de violencia. Queremos muy especialmente saludar a los representantes de las distintas instituciones presentes. En primer lugar, la presencia de la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que como año a año nos acompaña en estos eventos. Por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, al presidente Dr. Pablo Abdala, a los directores Dardo Rodríguez y Fernando Rodríguez. Por el Ministerio de Desarrollo Social, a la directora de Uruguay Crece Contigo, licenciada Cecilia Sena, y por el Instituto Nacional de las Mujeres, a la directora Mónica Botero. Por la Administración Nacional de Educación Pública, al doctor Robert Silva. Por el Ministerio del Interior, al director general Luis Calabria y a la directora de la División de Políticas de Género, comisario mayor Elifa Ferreira. Por el Ministerio de Salud, a la subdirectora general, doctora María Giudice. Por la Administración de Servicios de Salud del Estado, al presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani, el gerente general, doctor Eduardo Henderson, y el referente técnico Niñez y Adolescencia, el doctor Ignacio Accione. A la licenciada Lucía Bernaza, representante de UNICEF. Por la Fiscalía, al doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación. Agradecemos también a la directora de Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Sorari, así como también a representantes del SUINAU. A continuación, daremos la palabra al presidente del INAU, Pablo Abdala, y a la coordinadora del SIPIAV, María Elena Mizrahi, quien representarán los datos y las acciones detallados en el informe de gestión de SIPIAV que les estamos entregando y que estará a disposición virtualmente. La circunstancia de la emergencia sanitaria nos obliga a un formato muy particular este año con relación a este acto que tanta importancia tiene por lo que todos sabemos y por lo tanto, bueno, a una organización un poquito más rigurosa y austera de lo que es habitual. Y en un tiempo también bastante breve vamos a presentar lo que importa, que son los datos y los contenidos del informe que en breves instantes María Elena Mizrahi estará compartiendo con todos ustedes y con los medios de comunicación. Yo simplemente, por lo tanto, quiero realizar algunas palabras o decir algunas palabras estrictamente introductorias de bienvenida y de agradecimiento
empezando, por supuesto, por la Vicepresidenta de la República, que con su presencia jerarquiza esta reunión. Y aunque ya ha sido dicho, quiero reiterar el agradecimiento a la representante del MIDES y directora de Uruguay Crece Contigo, al señor director general del Ministerio del Interior, al señor presidente de ACE, al señor presidente de ANEP, al señor fiscal de Corte, a la representante del Ministerio de Salud Pública, a la representante de UNICEF, al presidente de SUINAU, del sindicato del organismo, y por supuesto a todas y a todos los que han comparecido aquí a nuestra casa en la mañana de hoy. La circunstancia de que este informe esté siendo presentado el día o en la víspera del Día Internacional contra el maltrato y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes no es casual. Hemos escogido precisamente esta oportunidad porque, más allá de que eso pertenece al plano de lo simbólico, sin duda lo simbólico cuenta en todo esto porque refleja el compromiso de la sociedad y del Estado con relación a un tema de enorme preocupación e importancia. Y por lo tanto demuestra también la actitud que desde el Estado y desde esta concepción, creo que muy inteligente, de la interinstitucionalidad hemos alcanzado en el marco del CIPIAB. Por supuesto, esto no es una expresión meramente complaciente de enjuagar nuestras conciencias. Estamos frente a un tema que nos interpela y que nos preocupa. La violencia en términos generales, la violencia familiar en particular y muy especialmente la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un aspecto que califica, para bien o para mal, a las sociedades. Y también califica para bien y para mal la respuesta que desde el Estado damos, y eso es tan importante como lo otro, a este fenómeno cuando acontece, y no solo cuando acontece, sino además cuando crece y se incrementa. Y yo creo que en ese sentido el CIPIAB ha sido un acierto del gobierno uruguayo, de la sociedad uruguaya y del sistema político uruguayo, porque el año pasado inclusive a partir del consenso político de todos los partidos se incluyó y se le dio rango legal en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y por lo tanto, a la hora de valorar esto, creo que hay que valorar sobre todo el trabajo de la dirección del CIPIAB y de los más de 500 técnicos de todos los organismos públicos que conformamos este sistema en cuanto al trabajo que, como se reflejará ahora en el informe que escucharemos, se ha venido desarrollando durante todos estos años y en este caso particular en el año 2019, que son las cifras que van a ser presentadas en algunos minutos por parte de María Elena. Este es un tema que, como yo decía, nos interpela y nos convoca a todos. Convoca a la responsabilidad social más completa. Cuando digo todos, no digo solo todos los organismos públicos que integramos el sistema. No digo solo el Estado o el Gobierno y las organizaciones sociales. Digo la sociedad en su conjunto. Digo cada uno de nosotros y de nosotras, cada uno de quienes componemos la sociedad nacional, porque no podemos mirar para el costado, porque no podemos hacer de cuenta que lo que pasa no pasa, y porque, por lo tanto, todos tenemos el compromiso ciudadano de colaborar. Es por eso, y es el anuncio que quiero realizar antes de terminar y de darle la palabra a María Elena Mizrahi, ya lo hemos comentado con algunos medios de comunicación, que en el día de hoy, inclusive, en esta tarea de ir haciendo cada vez más cosas y agregando iniciativas nuevas e incorporando elementos y dispositivos novedosos a una lucha que, por supuesto, nunca termina, el INAU inicia una campaña de sensibilización y de difusión a través de las redes sociales, a través de todos los espacios públicos de los que podamos disponer, que se suma a la que viene realizando InMujeres, a cuya directora también saludo porque hoy nos acompaña, y la Presidencia de la República, en una tarea que, reitero, debe ser de involucrar a todos los uruguayos y a todas las uruguayas. Creo que las cifras no están para que nos escandalicen, sino que están para que todos nos notifiquemos de ella y, por lo tanto, actuemos en consecuencia. Y por eso, así como ahora las vamos a presentar a nivel de los actores de gobierno y de la sociedad civil, y en alguna medida la prensa nos va a ayudar a trasladarlas al resto de la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que todos los uruguayos comprendamos la gravedad del problema que enfrentamos, que por supuesto no es solo nuestro, es un fenómeno universal y sin duda tiene que ver con la circunstancia del tiempo que estamos viviendo, de los tiempos modernos en general y del tiempo muy particular de esta emergencia sanitaria que se enfrenta a nivel planetario. Pero por eso mismo es que creo que las tareas de sensibilización
y de difusión y de propagación son absolutamente necesarias, y los que tenemos responsabilidades políticas tenemos que actuar inexorablemente en esa dirección. Nada más, y le doy la palabra entonces a la directora del CIPIAB para que haga lo que todos vinimos a escuchar, que es la presentación del informe. Muchas gracias. Yo agradecer de vuelta a todos, al directorio de INAU, a la Dirección General, a todos los compañeros, porque esto se está transmitiendo por YouTube, que están en el territorio trabajando y que son en definitiva, aparte de nosotros, que somos la cara visible, quienes en definitiva dan respuesta ante las situaciones de violencia cotidiana de niños, niños y adolescentes y de mujeres. A ellos, en este día, es la forma de reconocer su trabajo, porque si hoy en definitiva podemos estar dando datos es porque en esas situaciones intervino, el sector salud, intervino el INAU, intervino la LEP, intervinieron todos los organismos, en definitiva, que trabajan en el territorio en las situaciones de más vulnerabilidad. En este momento nosotros queremos presentar que en el desarrollo, y no porque en realidad quedemos satisfechos, nosotros hoy tenemos 33 comités de recepción local, sabemos que deberíamos tener más, pero bueno, no siempre nos dan las fuerzas ni la cantidad de técnicos en distintas áreas, como por ejemplo puede ser el área rural, que siempre es un debe, en definitiva, para el trabajo, y de estos 33 comités de recepción local, hay 539 técnicos de todas las instituciones del Estado que trabajan y de la sociedad civil, no nos debemos olvidar que también trabajan organizaciones no gubernamentales, tanto en convenio con INAU como en la propia comunidad, que aportan y trabajan, en definitiva, sobre las situaciones. Cuando nosotros vamos a presentar ahora las situaciones, nosotros vamos a presentar un aumento de un 16%. Nosotros podemos decir que este aumento es porque creció la violencia en la sociedad uruguaya. Bueno, en realidad yo creo que creció la conciencia de que existe el fenómeno de la violencia de género y generaciones y que hoy en realidad tenemos la mayor capacidad de todos estar atentos, observando y pudiendo comprometernos con la temática. Tenemos que seguir comprometiendo con la temática porque si nosotros hoy estamos presentando 4.774 citaciones, sabemos en realidad que posiblemente no sean todos los niños uruguayos, ni adolescentes, ni mujeres que están sufriendo violencia. Ese es el desafío. También queremos dejar claro que estos no son denuncias, estos son situaciones con nombre y apellido de niños y adolescentes que se atendieron por algún equipo de, en realidad, la interinstitucionalidad que está presente hoy acá. Que también las situaciones de violencia, y ahora que también es un gran desafío en la emergencia sanitaria, en la cuarentena, en el aislamiento, cómo en alguna medida nosotros podemos seguir en realidad captando las situaciones, sabiendo que el primer sector, el primer nivel de atención de la salud y sobre todo una gran caja de resonancia son los centros educativos. Hoy en definitiva empezamos recién paulatinamente de vuelta a volver a la normalidad, pero todavía falta y debe haber situaciones de aislamiento en las cuales nosotros no estamos pudiendo llegar. Más allá de un gran trabajo con el portal Ceibal y con las redes para poder captar las situaciones. Entonces hoy presentamos 4.774 situaciones de niños atendidos tanto por el Poder Judicial como por todas las situaciones, y quiero destacar, y aparte porque están presentes, el gran trabajo que hemos logrado, sobre todo cuando hay una situación de judicialización hoy, con la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación y con la Fiscalía General de la Nación, que también participan en los comités de recepción local. Aquí lo que ponemos y nos parece interesante es la discriminación por sexo. Habitualmente en las primeras franjas etarias siempre se nos da que un 44% son varones y un 56% son niñas. Y esto también es importante que nosotros y nos da lo que decíamos antes. Nosotros tenemos, en realidad, obviamente, por lo que es la realidad del país, una gran captación en lo que es de 6 a 12 años, en realidad, porque en definitiva nosotros tenemos las escuelas públicas como, digo, uno de los equipos de escuelas disfrutables, como gente donde nosotros recepcionamos muchas situaciones. El avance que hubo en el país en la primera infancia también hizo que por primera vez, a partir de hace 2 años, en realidad estamos detectando situaciones de 0 a 3 años. ¿Y por qué nos interesa tanto esto?
por el nivel altísimo de riesgo que hay en esa etapa evolutiva ante las situaciones de violencia. En esa etapa evolutiva de las situaciones de violencia hay, obviamente, riesgo de vida. Y cuando hemos tenido, desgraciadamente, situaciones de niños muertos por violencia intrafamiliar, han sido, por lo general, en esa franja etaria. Entonces, para nosotros, y más en este momento de cuarentena, es un desafío enorme, porque ahí sí, nosotros no siempre estamos pudiendo llegar. Nosotros, de 0 a 5 años, tenemos un 17% de las situaciones atendidas y sigue siendo un desafío. Mejoramos en la captación de los adolescentes, porque es cierto que como sociedad siempre en realidad nos sensibilizamos más posiblemente con los niños en las situaciones de violencia y a veces perdemos de vista la adolescencia, donde en la adolescencia vemos que el fenómeno del abuso sexual, sobre todo en realidad en las niñas, pasa a ser uno de los tipos de violencia fundamental. Los tipos de violencia registrados, nosotros tenemos que, de estos 4.774 casos, tenemos un 24% de situaciones de abuso sexual comprobadas, constatadas por el Poder Judicial, que da 1.140 niños atendidos en 2019 por situaciones de abuso sexual. Sabemos que el abuso sexual, en definitiva, es una de las violaciones más grandes de los derechos humanos. Sabemos que también es de las situaciones más difíciles de captar en el ámbito familiar. Tenemos negligencia. Cuando hablamos de negligencia, el 22%, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que, teniendo esa familia las posibilidades de dar a sus niños la atención en el sistema de salud, la atención en el sistema educativo, no lo hacen. No por falta de recursos, porque eso sería penalizar la pobreza, sino porque, en definitiva, podrían y tendrían las posibilidades de hacerlo y no lo están haciendo. El maltrato físico es el 22%. Por supuesto que ese es el maltrato más comprobable, sobre todo en los centros educativos, en los equipos de territorio. Y maltrato emocional, 32%. Nosotros decimos que esto es arbitrario, en el sentido de que maltrato emocional tiene el 100% y que en definitiva es por el valor que ingresa al sistema, por la primera consulta. Una vez que ingresan por una situación de maltrato emocional, posiblemente cuando nosotros y los equipos de territorio y los equipos empiezan a trabajar, esa situación en realidad podemos encontrar otras formas de violencia. Y acá hay otro tema que con la ley y la modificación de la ley, como decía el presidente de INAU, fue muy importante, que es constatar que cuando hay violencia de género, hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. No son ajenos a esa violencia y la sufren, aunque aparentemente no sea la violencia directa física que se ejerce sobre sus madres. La discriminación por sexo era lo que le decíamos, masculino 44, femenino 56. Pero cuando empezamos a ver en las distintas franjas etarias, vemos que en realidad de 13 a 17 tenemos 35%, 39% de 6 a 12 y el que engloba de 0 a 5 años un 17%. Y acá lo que tenemos es un cuadro que no me voy a extender porque ya en definitiva lo mencioné, que tiene que ver con los tipos de violencia según la franja etaria. Y uno de los temas más resaltables es que donde en definitiva se marca una diferencia entre los sexos es en el tema de abuso sexual. Insisto que también es cierto que nosotros se hace más difícil poder captar las situaciones de abuso sexual en varones, por lo que es en definitiva también el prejuicio, el silenciamiento de las familias y de los propios niños a poder en definitiva verbalizar esas situaciones. Ese es un desafío y una sensibilización que tenemos que poner sobre la mesa. Otro de los temas que también es importante es que cuando nosotros llegamos, cuando todos los equipos llegamos, obviamente que las situaciones han sido recurrentes. En violencia nosotros no captamos al otro día que se dio la situación de violencia, a no ser que sea una situación de violencia física grave, en realidad. Entonces sí, en definitiva, con el Ministerio del Interior intervenimos, se interviene con el 911, se llama la línea azul. Pero en definitiva, la violencia de género y generaciones es una violencia que en definitiva perdura en el tiempo y que en definitiva cuando nosotros llegamos es una violencia instalada. Por lo tanto, todo lo que hace a la reparación del daño y a poder abordarla es mucho más trabajoso y también nos va a llevar mucho más tiempo. Nosotros no resolvemos una situación de violencia en un mes ni 2 meses, ojalá fuera así.
Muchas veces nos lleva más de un año seguir interviniendo con la familia y también los equipos tienen que estar atentos y por eso es tan importante lo de los comités de recepción local y el seguimiento que se haga tanto en la salud como en el sector educativo, porque esa situación de violencia puede llegar a repetirse. Y otro de los temas que para nosotros, esto lo empezamos a poner el año pasado porque da la pauta, ¿quiénes visualizan que en definitiva sufren violencia? Y nosotros tenemos que un 60% de los niños que sufren violencia no lo visualizan, un 40% sí. Y aquí también hay otra diferencia importante, que es que los varones son los que menos visualizan cuando en definitiva reciben violencia. Y eso hace al trabajo que nosotros tenemos que hacer, y acá hubo un trabajo muy importante por parte del directorio de INAU, que es con lo de las nuevas masculinidades. Nosotros, en definitiva, le tenemos que dar garantías y trabajar con esos varones, porque la lógica es, en definitiva, que nosotros no tengamos agresores, sino que todos podamos vivir en convivencia y que los niños necesitan a sus padres y que, en definitiva, esos niños puedan también expresar que sufren violencia. Las niñas tienen la mayor capacidad de visualizar que están sufriendo violencia y quizás también sea porque, primero, hubo un gran aporte del movimiento femenino para poder poner sobre la mesa el tema de las violencias hacia las niñas y las mujeres, pero para nosotros que trabajamos con infancia sigue siendo un desafío el poder seguir trabajando con los varones. Otro de los temas que también es impactante y que siempre remitimos, y que no es un dato obviamente que nos alegra, es que el 91%, 9 de cada 10 de los agresores fueron familiares directos. Están dentro del ámbito familiar, del ámbito intrafamiliar. Nosotros tenemos que el 36% fueron los padres biológicos, el 15% la pareja de la madre, 24% la madre y otros familiares y vecinos que pueden ejercer violencia, un 9%. Pero nosotros, insisto, tenemos un 91% de agresores que están dentro del ámbito familiar. Por eso es tan importante, cuando uno trabaja con niños, niñas y adolescentes, abordar a toda la familia. Otro de los temas que también tienen que ver con la lógica reproductiva es que la mayoría de los agresores se dan entre los 30 y 44 años. En suma, y para terminar, porque aparte está el informe de gestión y con el apoyo de UNICEF hicimos un video también como para poder presentar el informe, se intervinieron en 4.400 situaciones de violencia hacia niños en el 2019, lo que implica, y esto no es menor porque es un desafío grande para los equipos, 13 situaciones por día. El 56% de las situaciones de niños fueron de sexo femenino y más de la mitad de menos de 17 años. Principalmente el 17% tenía de 0 a 5. Esto es una voz de alarma. En cuanto a los tipos de violencia, el porcentaje fue emocional 32, abuso sexual 24, 22 físico y negligencia. La mayoría de las situaciones fueron crónicas y recurrentes. Presentamos el 60% de dificultades para visualizarse en las situaciones de violencia. Las niñas y las adolescentes mujeres logran poder visualizar más que los varones el maltrato. El 91% de las personas agresoras corresponden a familiares directos, integrantes del núcleo familiar. Un poco más de la mitad de personas que agreden tienen entre 30 y 44 años. 3 de cada 4 situaciones en las que se intervino se incluyó, y esto también es muy importante, al núcleo familiar. Nosotros necesitamos referentes adultos que puedan ir acompañando los procesos de trabajo en las situaciones de violencia. Cuando nosotros fácilmente decimos vamos a judicializar una situación porque es necesario, no saben lo que implica para un niño o un adolescente transitar en realidad por un proceso judicial. Es muy importante el acompañamiento emocional de esos niños y que haya un referente adulto, porque nosotros, como INAU, también tenemos que decir que sabemos que la protección en 24 horas debe ser el último recurso al cual nosotros podamos acceder. Quiere decir sacar al niño de su hábitat y que pase a protección del Estado. Eso a veces no sucede, no es lo mejor que le suceda en la vida de los niños, porque en definitiva el mensaje para los niños es un mensaje muy confuso. Son ellos los que tienen que salir de su domicilio, de su escuela, de su barrio, cuando en realidad fueron las víctimas de una situación de violencia. El abuso sexual, se intervinieron 1.100 situaciones, 2 por día, 3 de cada 4 fueron de sexo femenino y el total de niños y niñas con menos de 5 años. Eso también es impactante la cifra. El 32% sufrió abuso sexual.
En el caso de las personas abusadoras, 3 de 4 fueron familiares directos o integrantes del núcleo familiar y el 90% fueron hombres. Estos son los datos, le damos las gracias y sobre todo yo quiero agradecer al equipo de la coordinación de CIPIAB, a los compañeros que hoy no pueden estar acá presentando el informe, pero que son ellos los que salen día a día a trabajar con los equipos en el territorio y sobre todo a los compañeros de todas las instituciones que trabajan en estas situaciones que no son fáciles, que nos interpelan humanamente, que a veces vemos temas que pensamos desde nosotros que no pueden ser, pero sí existen y que con las cuales tenemos que trabajar. Trabajar en equipo, en conjunto, de forma integral y articulada, es la forma que vamos a seguir tratando, en definitiva, de ir trabajando y amortiguando, porque sabemos que no va a ser fácil terminar con la violencia hacia los niños. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a pasar un video que es una síntesis que con el apoyo de UNICEF hicimos y que le pedimos a todos que lo puedan replicar por las redes y también el informe de gestión que está ya en la página de INAU CIPIAB, colgarlo en la interinstitucionalidad porque habla del trabajo de todas y todos. Soy yo la que lo tengo que hacer, perdón. Ya va. Lo tenemos en el pendrive, si no es más fácil de repente, porque a mí se hice un mal movimiento. Toma, está acá. Dura 3 minutos nada más. Pará, porque se le apagó. Sí. Sí, ahí a todos. Vamos acá, Skype. El 25 de abril es el día. En 3 de cada 4 casos, el abuso fue perpetrado por familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia y el 90% desde el año 2011 no implica. El 25 de abril es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En este marco, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAB, presenta las principales acciones del trabajo realizado en 2019. Se atendieron 4.774 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en todo el país, lo que implica la intervención en 13 casos por día. El crecimiento que se registra desde el año 2011 no implica un aumento de las situaciones de maltrato y/o abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, sino un aumento en la capacidad del sistema de captación, intervención y registro de los casos, lográndose la interrupción de la violencia y restauración de derechos en todos ellos. Del total de situaciones atendidas, un 56% corresponde a mujeres y un 44% a varones. En cuanto a las edades, un poco más de la mitad de los casos, el 56%, se registraron en niños y niñas menores de 12 años, un 35% en adolescentes entre 13 y 17 años y un 9% en personas de 18 años y más. Respecto al principal tipo de violencia registrado, un 32% fue maltrato emocional, 24% abuso sexual, 22% maltrato físico y un 22% negligencia. La mayoría de las situaciones detectadas fueron episodios recurrentes. El 91% de las personas agresoras correspondieron a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de los niños, niñas y adolescentes. Y un poco más de la mitad del total de las personas agresoras tenían entre 30 y 44 años de edad. Un 60% de los niños, niñas y adolescentes víctimas presentaron dificultades para visualizarse en las situaciones de maltrato y abuso. Sin embargo, las niñas y adolescentes mujeres lograron hacerlo más que los varones. Se registraron más de 1.140 situaciones de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implica 3 casos por día a lo largo de 2019. De esas situaciones, 3 de cada 4 fueron dirigidas a niñas y adolescentes mujeres. Y del total de niños y niñas menores de 5 años, el 32% sufrió esta forma de violencia.
En 3 de cada 4 casos, el abuso fue perpetrado por familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, y el 90% fueron hombres. Durante 2019, el CIPIAB trabajó en 33 comités de recepción local distribuidos por todo el territorio nacional y contó con un total de 539 operadores y operadoras, representantes de las distintas instituciones que conforman el sistema. En el marco del Comité Nacional de Gestión del CIPIAB, se desarrollaron diversos instrumentos y herramientas de trabajo y se implementaron jornadas de capacitación y sensibilización orientadas a mejorar la prevención, atención y reparación de las situaciones de violencia en las que participaron más de 2.200 personas. La violencia contra niños, niñas y adolescentes está cerca. Existe cuando la vemos, cuando no la vemos y aunque no queramos verla. Por más información ingresa a www.inau.gov.uy/CIPIAB. Cambiar esta realidad depende del compromiso de todas y todos. Agradecemos la presencia de todas y todos. Sí, me dice Marilena acá que también agregue que los comités de recepción local de todo el país se están realizando como se realizan habitualmente con la misma frecuencia mediante la plataforma Zoom. Agradecemos la presencia de todas y todos. Esperamos que un año más nos encuentre profundizando acciones para lograr una infancia y adolescencia uruguaya libre de violencias. Gracias.